domingo, día del Señor, vamos a orar juntos a nuestro Padre Dios para que sea Él quien nos dé toda la sabiduría y el entendimiento. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias porque nosotros estábamos perdidos caminando hacia el terrible juicio del infierno, pero tú nos salvaste, nos rescataste con la preciosa sangre de Cristo. Ahora nosotros queremos vivir según tu santa voluntad. En la iglesia de Villahermosa, en la iglesia de Ciudad del Carmen, te suplicamos con todo el corazón que sigas ocupando a cada uno de los amados hermanos para predicar arduamente el evangelio. Nosotros solamente tenemos una meta, nosotros solamente tenemos un deseo, que de verdad todas las personas puedan recibir la salvación tan grande y tan preciosa. Ayuda a cada uno de los amados hermanos a que las tristezas, los afanes no apaguen este grande deseo. Cuida y guarda el corazón y la salud de cada uno de ellos y que también todas nuestras situaciones la ponemos en tu poderosa mano. Por medio de la palabra de hoy, pedimos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador para que solamente diga tu mensaje. Y a todos los oyentes, danos un corazón abierto para poder recibir todo este mensaje en esta mañana. Pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Yo lo voy a leer, hermanos. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Yo se lo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, una vez más leemos todos juntos, solo el versículo 1, por favor. Solo el versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, esta ya es la quinta iglesia, ¿no?, que estamos aprendiendo. Hasta la vez pasada, el domingo, hemos concluido Apocalipsis capítulo 2 con el mensaje de las iglesias. Hoy también en Apocalipsis capítulo 3 seguimos aprendiendo el mensaje a las iglesias que aquí aparecen. Recordemos, hermanos, que estas iglesias sí están hablando de la situación que estaban pasando en ese momento. Al mismo tiempo, el Señor estaba anunciando las épocas, las características que iban a tener las 7 épocas de la iglesia, desde que el Espíritu Santo vino hasta que Cristo volviera por segunda vez. Y también estas 7 iglesias están representando la fe de cada uno de los
salvos. Entonces, algunos podemos tener la fe de Éfeso, otros Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Es tan importante estar aprendiendo de estas 7 iglesias, porque así podemos nosotros aprender de los errores que ellos tuvieron para no cometerlo nosotros y aprender de las cosas de las cuales el Señor le felicitaba, para así también nosotros imitarles. Hermanos, aprendamos solo un poco de Sardis. ¿Qué estaba pasando en este lugar? De hecho, hermanos, Sardis fue la capital del imperio lidio. Fue este Sardis quien implementó las monedas de plata y oro. Ellos fueron una gran potencia económica en su tiempo e incluso estaba ahí el templo de la diosa Artemisa o el templo de la diosa Diana. Es igual dependiendo la cultura griega o romana. Entonces, la verdad es que económicamente esta ciudad estaba muy bien, muy bien. Pero ¿cuál era su grande problema? Tienes nombre de que vives y estás muerto. En esta ciudad, claro que el cristianismo ya se habría propagado, pero ocurrió algo bien increíble. Tienes nombre de que vives y estás muerto, tiene 2 aspectos. Primer aspecto, ellos se reunían, alababan, pero ellos todavía no habían recibido la salvación. Ellos todavía no habían nacido de nuevo. Por eso el Señor les dijo, tú tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Quiere decir, sí viene, escucha, pero no ha recibido la salvación. ¿Qué lo demuestra? Sus obras están muertas. No tiene la obra de alguien que ha nacido de nuevo. Y hermanos, también, el otro aspecto, ¿cuál era? Los que sí habían nacido de nuevo, los que sí habían recibido la salvación, ellos no tenían obras dignas delante de Dios. Algunos en medio de pecado, otros sin ganas de trabajar, sumamente apagados. Hermanos, vemos que este mensaje a la iglesia de Sardis es hasta ahora el que más regaño ha recibido. Es al que más fuerte le ha hablado. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, hermanos, es lo primero que nosotros debemos meditar. Este primer aspecto, nosotros ya tenemos la completa seguridad de haber nacido de nuevo. Nosotros ya tenemos la completa seguridad de haber recibido la salvación. Es sumamente importante. Dios les ha dado este anuncio por una razón, para que el corazón de ellos despertara y dijera, si es cierto, yo no he nacido de nuevo. Entonces ellos podían buscar la grande salvación del Señor. También es un llamado de atención. Cuando los salvos, los que ya tenemos la seguridad de ir al cielo, pero caemos en la apatía, caemos en el desánimo y estamos durmiendo espiritualmente, también es un llamado de atención para despertar. Es por eso que el Señor aquí habló con muchísima fuerza. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, en este lugar, en Sardis. Sin embargo, hermanos, estas características son muy similares a la época de la Reforma. Esta iglesia de Sardis, Sardis significa el rastro que quedó. ¿Por qué el rastro que quedó? Lo está diciendo, ¿verdad? Hay pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Por eso Sardis, el rastro que quedó. Recordemos algo. En el año 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero pegó en las puertas de la iglesia sus 95 tesis. Entonces ahí acabó la época de la iglesia medieval y dio inicio a la época de la Reforma, que duró entre el año 1517 al año 1700. Entonces, de 1517 al 1700 comenzó la época de la Reforma. Pero ¿por qué el Señor aquí les está regañando muchísimo? Hay una razón, hermanos. Aunque es cierto, Martín Lutero y todos ellos se levantaron con una gran fuerza, se levantaron con un gran poder y otra vez ellos empezaron a anunciar el evangelio verdadero, tanto que en 11 semanas Martín Lutero pudo traducir todo el Nuevo Testamento del latín al alemán y así después se pudo traducir a más lenguas. Empezaron sumamente bien, se empezaron a levantar hombres que empezaron a anunciar el verdadero
evangelio, aunque muchos de ellos murieron de mártires. Sin embargo, ¿por qué están recibiendo el grande regaño de Dios? Hay una razón bien importante. Ellos se concentraron tanto en predicar el evangelio que olvidaron llevar la guía del Espíritu Santo. Empezaron a predicar según su propia idea. Y lo que había sido un gran chispazo con Martín Lutero, de que otra vez el Evangelio se vuelve a anunciar, al predicarlo según su propia idea, es cuando empiezan a salir un montón de denominaciones del cristianismo. Los que otra vez empiezan a decir que la salvación se pierde, los que otra vez dicen la predestinación, y así empiezan a manchar todo el evangelio. Entonces, hermanos, empiezan a salir las iglesias cristianas. Sin embargo, ellas ya no tienen la guía del Espíritu Santo y cada una sigue según su propio pensamiento. Y es ahí cuando empiezan a salir todo tipo de denominaciones, siendo que solamente había un cristianismo, solamente había un cristianismo en la época de la iglesia primitiva y hoy en día hay una grandísima cantidad de denominaciones. ¿Por qué? Ellos cuando predicaron el evangelio olvidaron llevar la guía del Espíritu Santo. Predicaron tanto el evangelio y se olvidaron de la vida cristiana. Se han olvidado de la vida cristiana, entonces todo eso ha sido un completo caos. Hermanos, por eso el Señor, ¿cómo se está presentando ante ellos? Dice, hermanos, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué el Señor se está presentando de esta manera? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces el Señor se presenta así. El que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, está diciendo esto. Ustedes deben llevar la guía del Espíritu Santo. Es por eso que se les ha presentado de esa manera. Las 7 estrellas representa a los trabajadores de la iglesia que con todo su corazón siguen sirviendo. Por eso el Señor les dijo, debe llevar la guía del Espíritu Santo y debe imitar a los que con el corazón sincero están llevando bien su vida cristiana. Entonces, la manera de componer ese error era dejándose ser guiados por el Espíritu Santo y también tomar como ejemplo a los buenos trabajadores de la iglesia, los que con el corazón sincero están trabajando y sirviendo. Hermanos, entonces la lección tan importante del día de hoy es esto, el que tiene los 7 espíritus, en otras palabras, la guía del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que debemos meditar a esta mañana es esto. Sí, yo vengo, escucho, me congrego, pero yo en mi vida estoy recibiendo la guía del Espíritu Santo. Hermanos, es lo primero que nosotros debemos pensar. ¿Yo de verdad estoy recibiendo la grande guía de Dios? Entonces, nosotros, meditando en este aspecto, ¿tienes nombre de qué? Vives, pero estás muerto. Entonces, pensémoslo de esa manera para que a nosotros no nos ocurra este mismo acontecimiento. Hermanos, vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 13, por favor. Éxodo, capítulo 13. Para los hermanos de Carmen que están viendo en la pantalla, ¿verdad? Espero que en Carmen la pantalla pueda estar proyectando más los versículos bíblicos que mi rostro, por favor. Entonces, hermanos, Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Vamos a leerlo juntos, 13 del 21 al 22, lo leemos juntos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, dice, en una columna de nube, ¿con cuál propósito? Para guiarlos en el camino. Hermanos, recordemos bien esto. Ellos, el pueblo de Israel, era esclavo en Egipto. Ellos podían trabajar, podían comer, podían hacer muchas cosas, pero su posición era ser el esclavo. Ellos, ¿cuándo pudieron salir? Cuando celebraron la Pascua, la sangre del Cordero. Entonces, ellos han podido salir, hermanos, pero cuando ellos han podido salir, ¿con qué se han topado? Con el desierto. Se han topado con el desierto. Hermanos, pensémoslo bien. Si uno es abandonado en el desierto, sin duda va a morir. Si uno es abandonado en un desierto, en 3 días esta persona va a morir. ¿Cómo describe la Biblia el desierto donde Israel fue abandonado? No hay camino. Está lleno de serpientes, está lleno de escorpiones. Tampoco hay agua. Tampoco hay animales para matar y comérselos. Entonces, pensando en esto, las temperaturas tan altas del desierto y al mismo tiempo en la noche tan bajas, sin comida, sin agua, sin camino, uno va a morir. Uno va a morir. Hermanos, entonces pensemos bien en esta parte. ¿Qué esperanza hay en un desierto? ¿Qué esperanza uno tendría? Ninguna. Todo está perdido. Y también, ¿qué tanto deseo tendría de llegar a la tierra prometida? Hermanos, esto era de suma importancia para el pueblo de Israel, que reconociera en este desierto no hay esperanza y qué tanto deseo de llegar a la tierra prometida de Dios. Hermanos, cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros de verdad creemos que la sangre de Cristo ya perdonó todos mis pecados, en ese momento el Señor nos saca de Egipto, nos dice que ya somos libres. Sin embargo, ¿en dónde nos pone el Señor? En un desierto espiritual. El Señor nos promete que podemos entrar al cielo sin ningún problema, pero entre que recibimos la salvación hasta que entramos a ese cielo, ese intermedio es el grande desierto. Entonces, hermanos, es lo mismo en este mundo. ¿Qué esperanza tenemos? Y también, ¿qué tanto deseo tenemos de llegar ya a la tierra que Dios nos ha prometido? Hermanos, entonces, para que ellos pudieran vivir en este desierto, el Señor les ha provisto de algo, de la columna de nube. Esta columna iba delante de ellos y sacaba hacia ella, hacia atrás, una nube gigantísima que en el día les cubría de sol. Y en la noche toda esta se convertía en fuego para mantenerlos calientitos. Hermanos, esta nube, esta columna de nube es la que los iba guiando. Quiere decir que en el desierto el tabernáculo está representando a Cristo, que es la reconciliación entre Dios y los hombres, pero esta columna está representando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos recibido la salvación, pasa lo mismo. ¿Dónde estaba el tabernáculo? En el centro del pueblo de Israel. Ellos tenían que acampar alrededor. Es lo mismo cuando hemos recibido la salvación. ¿En dónde está Cristo? En el centro de mi vida, está en el centro de mi corazón. Ahí está habitando dentro de mí. Sin embargo, delante de mí, Dios ha puesto una columna que se llama Espíritu Santo. Entonces yo debo guiarme a través de ella. En este desierto, hermanos, sería una grande esperanza esta columna. Saber que esta columna me está guiando y que me está proveyendo de todas las cosas. Entonces es lo mismo. Al ver este mundo en el que estamos viviendo, ¿qué esperanza hay? Es muy fácil que vuelva yo a caer en el pecado. Es muy fácil que vuelva yo a caer en el afán. Es muy fácil que vuelva yo a caer en los miedos, peligros y diferentes dificultades. Es tan fácil. Sin embargo, el Señor ha puesto esta columna para ser guiado por el Espíritu Santo y poder salir de todas esas cosas. Hermanos, quiere decir el término caminar con Dios significa ser guiado por el Espíritu Santo de
Dios. Nadie puede decir, yo camino con Dios y al mismo tiempo no ser guiado por el Espíritu. Eso sería tan incoherente. Sin embargo, caminar con Dios es lo mismo que decir, yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que aprender bien hoy eso. ¿Cómo puedo ser guiado entonces por el Espíritu Santo de Dios? Hermanos, en el libro de Génesis aparece el nombre de un hombre que ha caminado con Dios. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Enoc. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 5. No estamos muy lejos de este libro, ¿verdad? Génesis capítulo 5. Versículo 22. Génesis capítulo 5, el versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Génesis capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice el versículo 23, Enoc 365 años. Hermanos, está diciendo, fueron todos los días de Enoc 365 años. Hermanos, pensemos bien en esto. Caminó Enoc con Dios. ¿Sería muy fácil o muy difícil? Pensémoslo bien. Cuando Enoc estaba en este mundo, ¿quiénes eran los que gobernaban este mundo realmente? La descendencia de Caín. Cuando Enoc nació, los que de verdad gobernaban este mundo era la descendencia de Caín. ¿Qué fue lo que hizo la descendencia de Caín? Fueron los primeros que metieron el desorden de tener más mujeres. Fueron los primeros que tuvieron el desorden de corromper toda la ley de Dios. Todo lo que Dios había dicho en el inicio, la descendencia de Caín lo rompió absolutamente todo. Entonces, Enoc tenía que vivir en ese mundo que estaba bien corrupto, en ese mundo que estaba bien lleno de pecados. Hermanos, ¿cuántos años ha caminado Enoc con Dios? ¿Cuántos? 365 años. Hermanos, ¿cuántos años podríamos caminar nosotros con Dios? Si lo pienso desde mi punto de vista, yo recibí la salvación a los 20 años de edad. Ahora tengo 31. No sé cuándo venga el Señor, pero 70, 80 años que iba yo, solo 50, 60 años. Y es muy difícil. Usted también, desde que entiende la gracia, caminar con Dios es muy difícil. Ahora imagínese, ¿no? Toda la cantidad de años que él tuvo que guardar su fe, toda la cantidad de años que él tuvo que guardar su corazón, porque estaba viendo todo el tiempo cómo la descendencia de Caín corrompía todo. Él habría vivido en un lugar lleno de tentaciones, en un lugar lleno de problemas. Sí, económicamente muy bien, económicamente muy bien. Sin embargo, ¿cuánto él tendría que guardar su corazón para no contaminarse con los afanes de la economía, para guardar su fe? Entonces, él tenía que caminar súper bien porque un paso en falso le haría caer en un grande pecado. Hermanos, ¿usted sabe lo que es un campo minado? Un campo donde han puesto minas que si uno la pisa, ¡pum!, va a explotar. ¿Se imagina caminar por un lugar así? ¿Con cuánta delicadeza tendríamos que hacerlo? Es lo mismo. Enoc estaba en un campo minado de pecados, por eso él debía caminar bien con el Señor. Entonces él tenía este corazón. Señor, ¿es tan fácil corromperse en este mundo? ¿Es tan fácil caer en el pecado? ¿Es tan fácil caer en el desánimo? ¿Es tan fácil caer en problemas? Necesito tu camino, de verdad necesito que tú me guíes. Y el Señor se lo ha concedido. Hermanos, entonces la verdad es que ese mundo no es muy diferente al mundo en el cual ahora nosotros vivimos. No es muy diferente. ¿Por qué?
hermanos, pensémoslo bien. En este tiempo ha pasado lo mismo que antes de que viniera el diluvio. Después de Enoch, los que han vivido invocando el nombre del Señor se mezclaron con los de Caín y entonces era tan difícil guardar la fe todavía. En este tiempo, hermanos, ha pasado lo mismo. Este mundo está bien lleno de pecados. Este mundo está bien lleno de corrupción. Aún entre los mismos creyentes de Dios, pueden estar bien llenos de pecados, pueden estar bien llenos de corrupción, puede estar en una fiesta embriagándose y un domingo puede estar adorando al Señor. Incluso, hermanos, pensémoslo bien. Antes de que la señorita cumpla 15 años, hay un deber moral, ¿no? Primero hay que hacer lo religioso y luego vamos a disfrutar de la fiesta, embriagándose y todo eso. Hermanos, es un mundo que ya está totalmente corrupto. Es un mundo que está corrompido aún entre los mismos creyentes. Entonces, hermanos, pasa lo mismo. Los que de verdad quieren guardar su fe tendrán el mismo corazón que no habría tenido. Señor, es muy fácil corromperme. Señor, es muy fácil pisar un pecado, es muy fácil cometer un error. Entonces, ¿cuánto deseo tendría de verdad caminar con Dios? Hermanos, vamos a meditar esto. ¿Cuánto deseo de verdad tiene de verdad caminar con Él, Señor? Porque todo el que de verdad tiene este deseo de Señor, ya no quiero contaminarme. Señor, no quiero dar un paso en falso para no caer. El Señor le mostrará toda la guía. El Señor le mostrará el verdadero sendero, le mostrará el verdadero camino, le mostrará esa columna de nube en este desierto, le mostrará la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra. Vamos a buscar el libro de Amós, capítulo 3. Encontrar este libro de Amós es el examen de hoy, ¿no? Amós, capítulo 3, en el Antiguo Testamento. De Daniel hacia adelante, ya les doy muchas pistas, ¿no? Sí. Amós, no sé si le digo después de Joel le servirá de algo, pero después de Daniel, unos pocos libros adelante. Amós, capítulo 3. Versículo 3. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo juntos. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, hermanos. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Hermanos, esto es bien importante. Para todos los creyentes, los salvos, esto es bien importante de aclarar. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hermanos, ¿qué es lo correcto para nosotros? ¿Que yo me ponga de acuerdo según los planes de Dios o que Dios se ponga de acuerdo conmigo según mis planes? ¿Lo primero o lo segundo? Hermanos, somos nosotros los que tenemos que estar de acuerdo con Dios. Yo no puedo hacer que Dios esté de acuerdo a mis planes. Señor, haz esto para mí. Señor, dame esto. Señor, permíteme esto. Soy yo el que tengo que ver cuál es el camino del Señor. Y soy yo el que tiene que meterse a ese camino. Yo no puedo hacer el camino según mi propio pensamiento y tratar de jalar a Dios para que Él me siga a mí. Eso es imposible. Yo tengo que ver cuál es el camino que Dios ha estipulado, cuál es el camino que Dios ha puesto y sobre ese camino yo tengo que andar. Hermanos, si no estuvieran de acuerdo, la palabra guía viene de la palabra guitanam, que significa mostrar el camino, pero también esta palabra significa cuidar, mostrar el camino y
cuidar. Entonces, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me muestra el camino. Y si yo voy por ese camino, Dios me va a cuidar. Hermanos, eso es la palabra guía, eso es la palabra ser guiado. El Señor me muestra el sendero, me muestra el camino. Si yo voy por ese camino, el Señor sin duda me puede cuidar. Sin duda yo puedo hacer la grande voluntad de Dios. Hermanos, cuando Israel estaba en el desierto, ¿qué habría pasado con los que no querían seguir la nube? Los que dijeron, vámonos por este camino, es un gran atajo. ¿Qué les habría pasado a ellos? Habrían muerto, sin duda alguna. Pero todos los que siguieron el camino de la columna de nube, entonces ellos pudieron ser bien guiados por el Señor. Israel no avanzaba y la nube le seguía. No era así. La nube avanzaba e Israel tenía que seguir la nube. Por eso, hermanos, bien importante, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros propósitos. Recordemos algo, toda nuestra vida el Señor ya la compró con la sangre de Cristo. Ya compró absolutamente hasta mi voluntad, compró mis metas, mis propósitos. Ahora me está diciendo, yo tengo que ver el camino que Él ha puesto y andar por ahí. Él sin duda va a mostrarle el camino a todos los que con el corazón sincero quieren seguir al Señor sin manchar su vida cristiana. El Señor siempre le va a responder a todos aquellos que con gran deseo no quieren mancharse en este mundo, sino quieren seguir el camino del Señor. Hermanos, este camino del Señor ya tiene muchas pisadas. Muchas pisadas. ¿De quiénes? Nuestros antepasados de la fe. Nuestros antepasados de la fe. Al día de hoy, siendo este mundo bien corrupto y bien lleno de pecados, el Señor nos ha dejado muchísimas buenas guías. Por eso nos ha dicho, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y también hay 7 estrellas, quiere decir, los que han trabajado bien para la gloria de Dios, también hay que seguir esas pisadas. Hermanos, vamos a buscar el Salmo capítulo 23, por favor. Salmo, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo juntos. Salmos 23, versículos 3 y 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo. Está diciendo en el versículo 1, Él me puede guiar por pastos delicados. Y en el versículo 4, Él me puede guiar por la senda de muerte. Pero ¿cuál es nuestro gran consuelo? El versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Me guiará a través del Espíritu Santo. Me guiará según su voluntad. Hermanos, para nosotros es de suma importancia entender la guía del Espíritu Santo, que a veces nos está guiando por pastos verdes, delicados y agradables. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros estamos llevando según la vida cristiana, según la palabra de Dios, y Dios nos permite la bendición, nos permite el gozo, la satisfacción. Sin embargo, en el versículo 4, también el Señor puede guiar en un valle de sombra de muerte. Pero hermanos, ¿por qué David ha escrito, no temeré mal alguno? ¿Por qué David ha escrito eso? Tan solo pensemos, el Salmo, no necesita buscarlo, el Salmo capítulo 27 está hablando que ejércitos rodearon a David para matarlo, pero él dijo, no temerá mi corazón. Hasta además David dijo, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Usted tiene esa fe?
hermanos? ¿Usted tiene esa fe? ¿Qué me puede hacer el hombre? Así como David está viendo a todos armados. Venga, venga, ¿qué me puede hacer? Hermanos, ¿cómo podemos tener esa fe si seguimos el mismo camino que David? David siempre veía más la grandeza de Dios Todopoderoso que ahí estaba. ¿Por qué? Porque ha seguido bien el camino de Dios. Porque él podía ver esa columna de nube que estaba frente a él y decir, ¿qué me puede hacer él? Hombre, por eso David ha hablado. Yo experimenté el valle de la sombra de muerte. Yo experimenté esto, pero el Señor siempre me libró. Por eso él tenía esta fe. Tú estarás conmigo. ¿Qué quiere decir, hermanos? David podía recibir bien la guía de Dios, porque Dios le mostró el camino, David se metió en ese camino y Dios lo tenía que cuidar. Dios lo tenía que cuidar a él. Entonces, mis hermanos, pensemos bien en esto. ¿Qué tan importante es para nosotros meterse al camino de Dios? Si yo sigo mi propio camino, solo una cosa me espera, la destrucción. Es lo único que me va a esperar. Pero si yo me meto al camino de Dios, entonces yo puedo experimentar cómo Dios me puede guiar y cómo de verdad Dios hasta me puede guiar en el valle de la sombra de muerte. Pensando esto, que todos los que vamos en este camino del Señor, un día el Señor nos va a guiar a esta grande cantidad de problemas. Por eso para Dios es indispensable que tengamos de una vez esta fe de tú estarás conmigo para cuando Él nos haga pasar por este valle de sombra de muerte. Hermanos, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Sí, está hablando la actitud de los 144,000, pero ellos tienen una actitud que nosotros debemos imitar. Apocalipsis 14, 4. Vamos a leerlo juntos. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cuál es la actitud que debemos imitar? Este acontecimiento todavía no pasa. En los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, 144,000 judíos reciben la salvación, pero ellos dan este testimonio. A donde quiera que vaya el Cordero, nosotros le seguiremos. ¿A dónde los envió el Cordero en este mundo? A ser decapitado por el anticristo. Imagínense, Dios los guió a ellos Dios los guiará a ellos para ser decapitados. Pero ellos, ¿qué corazón tienen? A donde nos lleve el Cordero, ahí iremos. ¿Por qué? Están tan agradecidos con él, Señor. Si Dios me guía a la muerte, ahí iré, no me importa. Hermanos, esta es la fe que nosotros debemos imitar. Ahora el Señor no nos envía a que nos decapiten o algo. Sin embargo, sí nos envía por lugares de mucha dificultad. Trabajo, familia, salud, cosas personales, muchísima dificultad. Pero, ¿cuál debe ser el testimonio de los salvos? Si Dios me guía hacia acá, entonces ahí iré yo. Por eso ellos siguen al Cordero. No el Cordero los sigue a ellos, sino ellos tienen que seguir al Cordero por el camino que este Cordero, que es el Señor Jesús, también dejó. Nuestro Señor nos dejó un camino de cargar la cruz. Nos dejó un camino de dificultad. Hasta dejó un camino de muerte. Pero la misma gloria que Jesús tuvo en resurrección es la misma promesa que nosotros también tenemos. Por eso podemos soportar la cruz. Por eso podemos soportar este camino tan difícil. Porque al final está la tierra prometida de Dios. Al final está el grande cielo del Señor. Él ya nos dio la promesa por la sangre de Cristo de poder entrar a ese cielo.
Solamente tenemos que aguantar por este tiempo el desierto, pero lo aguantaremos bien si nosotros seguimos al Espíritu Santo, si seguimos la guía del Cordero, por donde quiera que Él va. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no nos guía siempre a caminos tan buenos, prósperos económicamente o materialmente, no, sino nos guía otra vez a este desierto lleno de problemas, pero con la condición de que Él nos estará sosteniendo por medio de la palabra. Hermanos, la misma Biblia nos testifica que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto para luego ser tentado por el diablo. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 1. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Les pido, hermanos, que por favor lo leamos juntos. San Mateo capítulo 4, versículo 1, lo leemos juntos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó al Señor Jesús? El Espíritu Santo. Increíble, ¿no? Increíble. Hermanos, ¿por qué? Nosotros también, por el Espíritu, a veces nos guía por caminos muy difíciles. Sin embargo, aquí hago un paréntesis, porque todos los salvos tienen dificultad, ¿sí o no? Sí, todos, pero hay que distinguir algo. Mi dificultad, en esta dificultad, ¿fui guiado por el Espíritu Santo de Dios o es una disciplina de Dios por apartarme de ese camino? Porque todos los salvos tienen dificultad, pero deben saber distinguir esto. ¿Estoy recibiendo la dificultad porque estoy en el camino de Dios o estoy recibiendo dificultad porque me aparté del camino de Dios? Hermanos, es fácil. Si tiene la dificultad, pero usted está bien pegado a la iglesia, usted es de los salvos que nunca falla los domingos, viene así constantemente, es de los salvos que está leyendo bien la palabra de Dios, es de los salvos que está orando y está guardando su testimonio, entonces el Espíritu le guió por esta dificultad. Es el salvo que a veces viene a la iglesia y a veces no. Es el salvo que a veces lee y a veces no. Es el salvo que a veces ora y a veces no. Ah, entonces está recibiendo gran disciplina de Dios por haberse desviado del camino. Hermanos, es muy diferente, es completamente diferente. Por eso tienes nombre de que vives y estás muerto. Es lo primero que debo solucionar. Porque yo le puedo decir a los hermanos, hermanos, por favor, oren por mí, porque tengo muchísimos problemas. Pero hermano, si tú mismo no vienes a la iglesia, si tú mismo no compones tu vida, ¿cómo podría desaparecer esta disciplina? Hermanos, ¿puede entender la diferencia? Entonces hay que estar bien pegado a la iglesia para tener este corazón de que el Espíritu me guió a este desierto, el Espíritu me ha guiado a esta dificultad. Significa el Señor mismo me va a sostener. Por eso, hermanos, los cristianos salvos que de verdad han guardado su fe, los que de verdad están permaneciendo fielmente en la iglesia, los que no ponen pretexto, sino fielmente están en la iglesia, los que están guardando su fe en sus hogares, trabajos, a pesar de que derraman muchas lágrimas, sí, se equivocan cometiendo un pecado, pero con arrepentimiento lo solucionan y todo eso. Hermanos, el Espíritu nos guía a un desierto lleno de dificultad. ¿Por qué? Porque uno pensaría, ¿no tendría que ser al revés? ¿No tendría que guiarme por el pasto verde y delicado? Sí, pero antes de ese pasto hay que pasar este pequeño desierto. Hermanos, aún en este desierto de Israel, Dios le permitía lugares llenos de palmeras, les permitía lugares llenos de fuentes de aguas, pero antes había que pasar por lugares de aguas amargas. Aún en este desierto, Dios permitía esos pequeños oasis para que este Israel tuviera gran fuerza y esperanza de
Dios. Así también nosotros, aunque esta vida cristiana es un desierto, pero Dios también nos permite pequeños oasis de confort y gozo. Pero antes hay que pasar por lugares como Mara, que están con aguas amargas. Por eso, cuando el Espíritu me guía al desierto, primero debo tener la convicción de que de verdad estoy pasando esta dificultad por guardar mi fe. Un ejemplo, los que están predicando a sus seres amados, pero ellos les regresan palabras fuertes, groserías y así, hay tristeza y lágrimas. Es la dificultad por la que el Espíritu me ha guiado. Los que en sus trabajos, negocios, están guardando su fe para no contaminarse. Por eso sus compañeros los molestan y todo eso. Es la dificultad que el Señor les ha pasado. Los que estaban llevando su vida cristiana bien y de repente les vino una dificultad bien rara, bien sorpresiva. Ese Espíritu me está guiando a este desierto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Porque, hermanos, el Espíritu me puede guiar a esta dificultad. Pero pensemos en Jesucristo. Cuando Él fue llevado al desierto, pasó 40 días de ayuno. Sin embargo, después apareció el tentador, Satanás el diablo. ¿En qué momento apareció Satanás el diablo? Cuando Jesucristo corporalmente estaba más débil. Cuando estaba más débil, ahí apareció. Satanás no apareció en el día 1 ni en el día 10, sino en el día 40 apareció, cuando Jesús estaba más débil. Sin embargo, Jesús pudo vencer la tentación corporal. ¿Por qué? Porque este espíritu no solo lo guió al desierto, sino que Jesús estaba bien lleno de este espíritu. Por eso no cayó. Hermanos, cuando el espíritu me guía a lugares difíciles, lo que más tengo que hacer es llenarme de este espíritu. Llenarme de este espíritu. ¿Qué quiere decir? Llenarme de la palabra y llenarme de la oración. Porque Jesucristo pudo soportar 40 días de ayuno y luego recibir la tentación porque él estaba lleno de este Espíritu Santo. Por tener la llenura del Espíritu Santo, él pudo vencer toda la tentación. También nosotros, hermanos, aunque el Espíritu me ha guiado por este camino difícil, me ha guiado por un camino que me parece tan confuso, si me lleno de la palabra, si me lleno de la oración, el camino se verá más claro, se verá mucho más claro. Hermanos, vamos a buscar San Juan capítulo 3, versículo 8. Unos 3 libros más adelante. San Juan. Capítulo 3. Versículo 8. San Juan 3, 8. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, está diciendo el viento sopla. Viento y espíritu es la misma palabra en griego. ¿Qué quiere decir? El espíritu actúa de la misma manera que el viento. Hermanos, nosotros cuando escuchamos la palabra viento y espíritu, debemos pensar en esta situación. Sí, los hermanos de Carmen lo están viendo en pantalla, pero el arca de Noé, el arca de Noé. Hermanos, pensemos bien en esa arca. ¿Qué era el arca? ¿Un barco? No. Arca era una caja gigante de madera. O sea, era una caja. Arca en hebreo es la misma palabra que caja o ataúd. Una caja gigantísima de madera cuyo objetivo era flotar. No navegar, flotar. Entonces, ¿quién guiaba a esta arca? El viento. ¿Esta arca tenía timón? No. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Solo hay que ser guiado por este viento. Hermanos, también nosotros. Nuestra vida, antes de recibir la salvación, era un barco. Teníamos el timón en el cual siempre nos metíamos en las rutas más problemáticas y todo eso. Sin embargo, cuando recibimos la salvación, Dios cortó ese timón.
Dios cortó el timón de nuestra vida y nos deja en un navío, en un arca que no tiene timón. Entonces, eso nos puede dar muchísima confusión. Pero también Dios me permite el viento. Me permite el viento para que solamente yo me deje ser guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es el error de los cristianos salvos? Volver a construir un timón, ponerlo ahí y tratar de navegar yo. ¿Eso qué significa, hermanos? Jesucristo no solo fue guiado por el Espíritu al desierto, sino que él estaba lleno del Espíritu, por eso podía ver el camino exacto. Nosotros sí podemos ser guiados por el Espíritu al desierto, pero si no estamos llenos de este Espíritu, podemos otra vez caer en una equivocación. Hermanos, nosotros debemos reconocer, mi vida no es un barco, mi vida es un arca, mi vida no tiene timón, entonces no necesito poner uno. Los salvos cometemos esta equivocación. Me dejo llevar según mi propia idea. Me dejo llevar según nada más mi propio pensamiento. Entonces, ¿vendrán problemas o no? Totalmente. Y después yo testifico, hermanos, esta es la voluntad de Dios. ¿Podría ser así? No, nunca, hermanos, nunca. Por eso, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu a la dificultad, podemos sentir la mano poderosa de Dios que ahí está. Cuando nosotros ponemos el timón en nuestra arca y nos metemos a un lugar peligroso, inmediatamente nuestra conciencia nos hace sentir miedo y desilusión, porque nuestra conciencia nos avisa, yo puse un timón que no debía poner. Quiere decir, yo me guié según mi propia idea, yo me guié según mi propio pensamiento. Por eso, hermanos, reconozcamos que nuestra vida es un arca, que no tenemos timón. Entonces, no debo poner mi pensamiento, mi idea, solamente debo dejarme guiar por el Espíritu. ¿Y cómo me guiará el Espíritu? Según el consejo y la palabra de Dios, según el consejo y la palabra de la Biblia. Quiere decir, la Biblia es el camino por el cual el Espíritu me guía. Por medio de ella yo puedo saber qué hacer y qué cosa no hacer. Entonces, si yo quito mi propio pensamiento, puedo seguir muy bien la palabra de Dios. Pensemos bien, el hijo de Abraham llamado Isaac, que también siguió el camino de el Señor. Pero el nieto de Abraham, Jacob, ¿cuánto sufrió él en su vida? Demasiado. ¿Por qué? Porque él puso el timón en su vida y varias veces se metió a lugares que Dios le dijo no. Porque lo que Dios decía sí, Jacob decía no. Lo que Dios decía no, Jacob decía sí. Entonces, él siempre iba por donde él quería. Por eso su vida estaba llena de problemas. Por eso Dios siempre lo tenía que andar rescatando, porque Jacob siempre se metía en grandes problemas. Por eso él mismo testificó, pocos y malos han sido los días míos. Él así decía, pocos y malos han sido, porque la vida de Jacob sufrió mucho, pero debido a que él con su propio pensamiento se guiaba. La vida de Abraham, la vida de Isaac, bien guiada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso se puede ver esa grande diferencia. Hermanos, cuando viene una dificultad, cuando viene un problema, solamente tenemos que pensar esto. Que yo tome la decisión según mi propia idea, siempre terminará siendo de mucho problema. Y alguien dice, pero ¿por qué a los del mundo no les pasa esto? Ellos siguen su propio instinto, ellos siguen su propio pensamiento y las cosas le favorecen. Pero yo cuando lo hago, todo me desfavorece al final. Es normal. Ellos siguen en su barco, pero hasta el final está el abismo del infierno. Nosotros vamos en un arca, pero al final está la tierra prometida de Dios. Por eso Dios no nos puede dar la misma gloria que a ellos en este mundo, porque nuestra gloria es verdaderamente eterna. Ellos solamente son chispazos, pero según su pensamiento pueden avanzar en este mundo, pero nosotros ya no, porque ya Dios no nos lo permite. Entonces, hermanos, cuando viene la dificultad y el problema, todos los salvos debemos pensar en esto. ¿Cuál será el consejo de Dios? En este problema, ¿cuál será el camino de Dios? Hermanos, siempre que viene la dificultad, problema, tentación,
lo primero que el salvo debe pensar es esto. En este problema, ¿cuál es la guía? ¿Cuál es el camino? ¿Qué pasa si yo sigo mi propio camino? Hermanos, los salvos, ¿qué es lo que más deben evitar? Esto. Vamos a buscar Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Versículo 11 al 13. Proverbios capítulo 5, hermanos. Versículos 11 al 13. Proverbios capítulo 5, versículos 11 al 13. Yo se lo voy a leer, hermanos. Yo lo voy a leer. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hermanos, pensemos bien en esto. ¿Por qué el Señor nos pone este tipo de testimonios? Los salvos se meten en problemas. ¿Por qué? Muchas veces según la propia idea, muchas veces según el propio pensamiento. Pero, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo de Dios me guió a este problema? Pensémoslo bien. ¿Cuánto desearíamos con todo el corazón tener la sabiduría de Dios? ¿Cuánto necesitamos con todo el corazón que Dios me muestre cuál es el camino? Entonces, el problema de estas personas es que recibieron el consejo de Dios, pero hicieron todo lo contrario. Entonces, hijimas al final. Y esta persona se está lamentando. ¿Por qué menosprecié el consejo? ¿Cómo no oí la voz de los que me instruyeron? Hermanos, ese es el final tan triste de los salvos que seguían según su propia idea. Hermanos, pensemos bien en esto. Para Satanás es muy fácil usar nuestra propia vista para engañarnos y así tomar decisiones. Para Satanás es muy fácil. Por eso es que los salvos tienen una ley muy grande en su vida. ¿Sabe cuál es esa ley? Vamos a buscarla. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios 5, 7. Hermanos, hasta este versículo, si les es posible, hay que subrayarlo y memorizarlo, hermanos. Este es el tipo de versículo que cada día debemos estar recitando, pero especialmente cuando vienen los problemas de dificultad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, por favor. Porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, para Satanás es muy fácil engañar a los seres humanos porque solamente los guía según su vista. Pero, hermanos, a nosotros tenemos esta ley en la vida cristiana. Yo me debo guiar por la fe, no por mi vista. Por eso, hermanos, hay que cerrar en las dificultades nuestros ojos carnales y hay que abrir nuestro ojo espiritual, nuestro ojo de fe. El Señor nunca nos puede guiar por la vista. Esto siempre es obra y artimaña de Satanás. Por eso, hermanos, en el tiempo en que Jesús andaba en este mundo, ¿qué es lo que más le decían los judíos? Muéstranos señal del cielo, porque ellos era muy fácil que se dejaran engañar por lo que veían sus ojos. Hermanos, por eso nosotros andamos por la fe. Pensemos esto, hermanos, los que han recibido la salvación, antes cuando estábamos en medio de delitos, pecados, cuando también andábamos en medio de doctrinas equivocadas, dentro del corazón había algo. Yo quiero conocer a Dios verdaderamente. Yo de verdad lo quiero conocer con todo el corazón. Entonces, Dios sabe que lo que hacíamos era por ignorancia, pero que dentro del corazón uno lo quería seguir. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos guió al lugar donde uno podía recibir la salvación. Entonces, en ese momento recibimos la salvación por la fe. Entonces, si recibimos la salvación por la fe,
hay que llevar la vida cristiana también por la fe. Hermanos, les hago una pregunta a los de Carmen, a los de Villa. ¿Ustedes con sus propios ojos vieron al Señor Jesús clavado en la cruz? No. ¿Pero usted con todo su corazón cree que ese acontecimiento haya pasado? Sí, por la fe, por la fe. No lo vimos, pero lo creo con todo mi corazón. No vi al Señor clavado en la cruz, pero con todo mi corazón lo creo. Eso es la fe. Para llevar la vida cristiana es igual. No debo dejarme guiar por lo que mis ojos me están enseñando. Yo debo guiarme por la fe. ¿Qué es guiarse por la fe? Guiarse por la palabra de Dios. Guiarse por el Espíritu. Por eso, estos son lo mismo. Guiarse por el Espíritu, guiarse por la palabra, guiarse por la fe, son lo mismo, hermanos. Entonces, para distinguir la guía de Dios en esta dificultad, ¿cómo lo puedo hacer? También, ¿cómo evito tomar una decisión solo con mi propio pensamiento? Para evitar Proverbios capítulo 5 y gimas al final, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar ese tipo de circunstancia? Hermanos, para los salvos esto es muy importante. Distinguiendo la guía de Dios en esta dificultad y cómo evito tomar la decisión solo con mi propio pensamiento. Debemos tomar como base esto. Yo ando por fe, no ando por vista. Hermanos, ese debe de ser el eslogan de nuestra vida cristiana, sobre todo cuando hay grandes dificultades. Yo me estoy guiando por fe, no por mi vista. Quiere decir, ¿cómo evito tomar las decisiones equivocadas? ¿Cómo evito tomar las decisiones con mi propio pensamiento? Hermanos, lo primero que debo hacer es reconocer que mi pensamiento siempre tiende a estar equivocado. Hermanos, yo debo reconocer con todo mi corazón que mi pensamiento siempre va a tender a estar equivocado. Hermanos, vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de él. La Biblia siempre nos está diciendo que nuestro pensamiento siempre va a tender a estar equivocado. Por eso no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es lo verdaderamente sabio? Temer al Señor. ¿Qué significa temer al Señor? Obedecer al Señor con todo el corazón. Hermanos, quiero que tratemos de imaginar este escenario de Josué capítulo 3. Ellos tienen que pasar el río Jordán, pero este río Jordán no es cualquier temporada, es la temporada donde el monte Hermón, que está lleno de nieve, su nieve se derrite y toda esta desemboca en el Jordán. Por eso es la temporada donde el Jordán más está embravecido, más está agitado. Y Dios le dice a Josué y a todos, tienen que pasar por ahí. Entonces Josué solo sabe algo. Si nos santificamos, podemos hacer esto. Sí, está bien. Sin duda, hermanos, cuando Dios les dice, hay que pasarlo, ¿qué es lo que hace Israel? Empieza a caminar, a caminar, a caminar, pero ellos notan algo. Este río no se detiene ni tantito. O sea, sigue embravecido. Cualquiera persona normal hubiese pensado, voy a esperar a que Dios calme el río y luego yo voy a cruzar. Pero Josué sabía esto. Si la orden de Dios fue cruzarlo, así está embravecido, hay que cruzar. Entonces ellos se acercaban y el río no se detenía. Se acercaron 10 centímetros, el río no se detenía. Ya, la próxima pisada ya estaba el río y no se detenía. Cuando ellos pisaron el río,
este se detuvo desde arriba. ¿Qué quiere decir? Ellos nunca pusieron su propio pensamiento. Ellos no pensaron, hay que esperar a que se detenga para cruzar, sino si Dios lo dijo y este río está embravecido, entonces hay que cruzarlo así como sea. Cuando ellos dieron la primera pisada en el río, significa han obedecido, han temido a Dios. Por eso Dios desde arriba ha detenido el agua del río. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hay temer a Dios significa hay que obedecer aún en medio de esta dificultad. Los salvos tenemos un problema. Obedecemos. Y viene un problema, Señor, permíteme. Primero soluciono este problema y luego puedo seguir sirviendo. No es así. Eso es ser sabio en mi propia opinión. Temer a Dios significa, aún tengo este problema tan grande, pero yo debo seguir obedeciendo hasta el fin. Por eso para los salvos en la obediencia nunca hay pausa. Ser sabio en mi propia opinión es, Señor, espérame, voy a solucionar esto y luego así te seguiré. Cuando Jesús le dijo a un hombre, sígueme, pero él dijo, sí, Señor, pero deja que primero me despida de mis padres y todo eso. ¿Qué le dijo el Señor? Ah, cualquiera que en el arado mira atrás no es digno de mí. ¿Qué significa? Aún en medio de la dificultad, el problema, hay que temer al Señor, hay que obedecer al Señor. Hermanos, nosotros los salvos nos evitaríamos una gran cantidad de problemas si nosotros obedecemos aún en medio de las dificultades la palabra de Señor. Si nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión. No necesita buscarlo, no lo busque, sino que Isaías 55:8 está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiere decir, Dios nos estipula, mi pensamiento es alto como el cielo, pero nuestro pensamiento es tan bajo como la tierra. Entonces, hermanos, en medio de estas dificultades, ¿hacia qué pensamiento nos debemos inclinar? ¿Hacia el mío o hacia el de Dios? Hacia el de Dios. Hermanos, pensémoslo bien. Cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, ¿cuánto deseamos verdaderamente la guía de Dios? Pero algo bien importante es, ¿cómo me respondería Él, Señor? ¿Cómo me respondería Él, Señor? Hermanos, ¿cuál es nuestro eslogan que aprendimos hace ratito? Por fe andamos, no por vista. Los salvos nunca deben guiarse de señales. Nunca debe guiarse de señales. De, pasó esto, seguro Dios no quiere que haga esto. Un ejemplo, aquí hay tiempo de, ejemplo, aquí en Villahermosa, como, Señor, ¿debo ir o no debo ir a la iglesia? Y pasa un problema. Es el Señor que dice que no debo ir a la iglesia. ¿Ah, sí? No. No, por eso. Hay nubes en el cielo. El Señor no quiere que vaya yo a la iglesia. No, hermano, sino nunca andar por la vista, sino por la fe. Por eso los salvos no deben tener este tipo de señales, no deben pedir este tipo de cosas, porque deben andar por la fe. Imagínense a Josué con el ejército diciendo, Señor, danos la señal deteniendo este río para que pasemos. No es así, sino la orden del Señor es avanzar en medio de esto. Entonces hay que avanzar en medio de esta grande dificultad. Hermanos, por eso, cuando viene un problema, les pido, nunca tome la decisión precipitada. Nunca tome la decisión por emoción, sea buena o mala. Nunca tome una decisión precipitada ni por emoción. Ya sea la tristeza, ya sea el enojo o incluso ya sea la alegría. Nunca debe tomar este tipo de decisiones porque todo eso entonces tiende hacia lo equivocado. Siempre tiende hacia lo equivocado. Los salvos no andamos por vista, andamos por fe. Hermanos, Dios siempre ha sido Dios de tranquilidad, no de las decisiones rápidas. Las decisiones rápidas son mías. Yo lo que tengo que hacer es esperar. Por eso, hermanos,
pasa este tipo de dificultades, pasa este tipo de problema. Los salvos se meten en dificultades. Hay dificultad, hermanos. Puede haber tres tipos. El primero, por aquí llega la dificultad, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a escuchar más la palabra, pero todavía no recibe la respuesta. Entonces, ¿qué hace? Misionero, por favor, le envío este mensaje. Cuando pueda, márqueme porque necesito hablar con usted. Bien. Segundo tipo. Se mete en una dificultad. Orando, se le atraviesa en la idea un pensamiento. Ah, esto es lo que debo hacer. Y luego se mete en más problemas. Misionero, ¿qué crees que hice ahora? Así, por eso, sí, esta vez todavía podemos solucionarlo así. Luego, tercera persona. Se mete en una dificultad. El Espíritu lo guía a una dificultad. No ora, no lee, no pide consulta, todo le sale mal. Hermanos, nosotros debemos pensar bien en esto. Cuando viene la dificultad, yo lo que más necesito es, Dios, ¿cuál es tu camino? Dios, ¿cuál es tu sendero? ¿Qué es lo que debo yo hacer? Hermanos, vamos a buscar el libro de Jonás, capítulo 1. Ese rato encontró a Amós, por eso puede encontrar a Jonás también. Si este ratito encontró a Amós, después está Abdías, después está Jonás. Capítulo 1. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo lo voy a leer. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo lo leo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, cuando Jonás no quiere seguir el camino de Dios, al principio todo le salió mal, está diciendo que él hasta encontró una nave para huir. Le encontró una nave para huir. ¿Qué quiere decir? Cuando uno no sigue por el camino correcto, no debe pensar, ah, Dios me bloqueará, Dios me bloqueará. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar al Señor. Andar como experimentando. A ver, voy por aquí, si no es de Dios que me bloquee para... Ah, no, eso es tentar al Señor. Jonás lo pensó así. Pues, encontré un bote para huir. ¡Qué bueno! No sabía que al tomar ese bote, él experimentó casi la muerte. Ser tragado por un pez gigante y estar en su vientre 3 días para luego ser escupido por él. Hermanos, por eso nosotros nos guiamos por fe, no nos guiamos por vista. Por eso, antes de tomar la decisión, necesitamos tener la seguridad de qué paso voy a dar. ¿Qué paso voy a dar? Es el camino de Dios por el cual yo estoy seguro y es los pasos firmes que debo dar, pues mi propio pensamiento. Por eso, hermanos, mire, la verdad, les soy sincero con todo el corazón. Entre todos los hermanos de Ciudad del Carmen y de Villahermosa, hermanos, sinceramente, yo soy el más necio, ignorante. Sin embargo, hermanos, solo les pido algo. Solo les pido algo. Por el gran amor de Dios que les tengo a ustedes, por alguna razón que ni yo mismo me explico, el Señor me puso para servir a la iglesia de Carmen, a la iglesia de Villa. No sé por qué, hay hermanos muchísimo mejores, pero me ha puesto a mí. Por eso, hermanos, no lo digo con una soberbia, sino le digo esto, de verdad. No es que usted me tenga que pedir permiso para algo. No es así. Nunca lo vea de esa manera. Pero hermanos, desde jóvenes hasta adultos,
cualquier decisión que vaya a tomar, antes es mejor consultarlo, según la palabra de Dios. Hermanos, es muchísimo mejor antes de tomar cualquier tipo de decisión. Por eso, a veces yo me entristezco en los testimonios. Ya algunos resolvieron las dificultades según su propia idea, pero solo parece que como Jonás hallaron un barco en el cual se van a meter a una dificultad peor. Entonces, hermanos, antes, por favor. Pero misionero, usted siempre está ocupado, nunca está. Sí, yo entiendo bien esa parte. Pero, hermanos, por lo menos, por mensaje, por llamada, podemos tomar la buena consultoría de Dios. Hay hermanos de Villa que cuando yo estoy en Carmen me mandan los mensajes, me hacen la llamada y viceversa también. Por eso, hermanos, desde jóvenes hasta adultos, ustedes nunca tienen que pedirme permiso para algo. Usted tiene su libre albedrío. Solo yo quiero que usted entienda cuál sería el camino correcto en medio de esta dificultad. Por eso, antes de tomar cualquier tipo, nunca tome la decisión precipitada. Hermanos, todos los grandes de la fe nunca tomaron la decisión precipitada. Aún fuera la decisión tan urgente, oraban y lo consultaban ante el Señor. Eso siempre era lo mejor. Pero todas las decisiones precipitadas siempre pasó como Jonás. Por su emoción, han tomado las decisiones más equivocadas. Aunque al principio parecían buenas y lógicas, después terminó siendo un problema todavía muchísimo más grave. No busque, pero en Génesis capítulo 12, versículo 10, también Abraham, sin recibir el consejo de Dios, vino un hambre a la tierra y este Abraham descendió a Egipto para morar allá. No era la voluntad de Dios, era el instinto de Abraham, pero meterse a Egipto ocasionó una gran cantidad de problemas. Hermanos, entonces, vamos a buscar, por favor, Job, capítulo 42. En el Antiguo Testamento, Job, capítulo 42, versículo 4. Job, capítulo 42, el versículo 4. Job capítulo 42, versículo 4. Desde oye, te ruego, vamos a leerlo juntos, solo el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me... Sí. Por eso, hermanos, una costumbre muy buena entre los cristianos salvos es esta. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hermanos, ahora nosotros no podemos tener físicamente al Señor Jesucristo, pero tenemos una fe de que por medio de la Biblia, Él obra también a través de los trabajadores. Por eso, hermanos, yo quiero que les quede bien claro esto. Como les digo, no es que ustedes me tengan que pedir permiso para hacer algo, porque ustedes tienen su libre albedrío. Sin embargo, antes de tomar cualquier tipo de decisión, es mejor, hermanos, es mejor saber si este es el camino del Señor. Nunca trate de tomar la decisión apresurada, porque solamente es tomar la barca de Jonás, en la cual todavía espera una gran tormenta. Hermanos, es mucho más sabio. No lo busque, pero Proverbios 4:7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Aún haya una gran cantidad de problemas, aún haya una gran cantidad de dificultades, hermanos, Dios nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado el poder de la oración. Pero esto no significa que yo debo interpretar la Biblia a mi manera o que orando el primer pensamiento que se me venga, eso es la respuesta de Dios. No debe ser así. Hermanos, ¿cuál era la gran virtud del rey David? Siempre estaba consultando a Dios. A pesar de que él ya tenía experiencia en la guerra, siempre estaba consultando al Señor. ¿Cuál fue el fracaso de Saúl? Nunca se atrevió a preguntar a Dios si la decisión que estaba tomando era la correcta. Por eso, hermanos, esto es bien importante que nos quede claro. Para tener como la buena pisada ante Dios, es mejor antes tener la consulta.
Hermanos, disculpe, pero sí me expliqué bien en esto. Yo no quiero controlar su vida ni diga, entonces tenemos que pedirle permiso, es dueño de nuestra vida. No, pero lo que quiero evitar es que, misionero, ahora estoy así, 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 solo para que no tome la decisión equivocada, para que tenga más seguridad de lo que está pasando en su vida. Por medio de la Biblia, nosotros lo podemos solucionar, nosotros lo podemos arreglar. Pero hermanos, le repito, nunca debe tomar la decisión precipitada. Vamos a buscar Proverbios capítulo 21, versículo 5. Proverbios 21, 5. Vamos a leer juntos Proverbios capítulo 21, versículo 5. Lo leemos juntos. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Todo el que de manera apresurada, alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hermanos, el ejemplo de Saúl. Samuel le dijo a Saúl, espera 7 días. ¿Cuánto esperó Saúl? 6 días y un poco más. 6 días y un poco más. Por ese poco más que no esperó, él fue desechado del reino con toda su descendencia. Saúl hubiese esperado un poco más nada más, solo un poquito más antes de tomar su decisión y por haber hecho eso se anuló toda su descendencia. Por eso, ¿qué le reprochó Samuel a Saúl? Locamente has hecho. ¿Qué significa esto? Se apresura locamente, locamente. Tomaste la decisión rápido. Tomaste la decisión según tu instinto. Tomaste la decisión según tu pensamiento. Hubieras esperado un poquito más y tu reino habría sido confirmado para siempre. Hermanos, también nosotros, cuando tomamos las decisiones rápidas, apresuradas, por nuestro miedo, por nuestra felicidad, por nuestra tristeza o por nuestro enojo, siempre vendrán los problemas a largo plazo muy difíciles de quitar. Por eso, hermanos, antes de tomar la decisión con el corazón lleno de emoción, hay que calmarlo. Jesús siempre calmaba la tempestad. Por eso la palabra de Dios calma nuestra tempestad. La oración y la palabra calman nuestra tempestad del corazón. Y ya con un corazón lleno de calma, ahora sí nosotros podemos tomar la respuesta adecuada. Ahora sí nosotros podemos recibir la respuesta adecuada de él, Señor. Hermanos, ¿me explico bien en esto? Pues al leer la Biblia y al orar, calma la tempestad. Ya estando calmado, ahora sí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ahora sí, Señor, ¿cuál es tu respuesta? Por eso, no lo busque, pero Salmos 37:8, no te excites en manera alguna a hacerlo malo. Por eso dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Por eso yo una vez conocí un matrimonio. Ellos se pelearon muy fuerte una noche y ya, vamos a divorciarnos. Ya esa misma noche quedaron divorciados. Arruinó toda una vida familiar por un corazón que estaba lleno de un sentimiento equivocado. Arruinaron toda una vida de amor por un sentimiento equivocado. Por eso, con tranquilidad, con tranquilidad. Aún hay mucha tristeza, aún mis ojos me están mostrando cosas muy claras. Con tranquilidad, porque nosotros andamos por fe. Nosotros andamos por fe. Por eso, tranquilo, desechando el enojo, desechando hasta la felicidad, si por esa voy a tomar una respuesta rápida, con calma, orando a Dios que tranquilice mi corazón. Y ahora sí, yo puedo recibir la respuesta de Dios. Por eso, hermanos, el corazón de Elías, que estaba sumamente agitado, recibió la respuesta del Señor en un viento que era delicado, en un viento que era suave, tranquilo. Primero Dios tranquilizó su corazón y luego le dio la palabra de Dios. Por eso en el estruendo, en el fuego, en el terremoto, nunca hubo la palabra de Dios. La hubo en un corazón tranquilo, sereno. Así entró bien la palabra del
Señor. Hermanos, por eso nosotros también debemos aprender de esto, que la decisión rápida siempre será la decisión equivocada, pero la decisión tranquila en oración hasta recibir el consejo de Dios, hermanos, es siempre la decisión correcta. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? En el caso de Saúl, él parecía que debía tomar una decisión rápida. Por eso él dijo, rápido voy a ofrecer holocausto de paz. Parece que debía tomar la decisión rápida porque ya venía ahí el ejército de los filisteos. Pero, hermanos, el rey David también ha pasado por lo mismo. Pasó la misma situación. Ahí viene el ejército de los filisteos. Pero segunda de Samuel, capítulo 5, del versículo 18 al 19, dice que primero David consultó a Dios. Aún ya venía este ejército ante él, pero primero consultó y por eso Dios le ha dado la victoria. Por eso aún este problema lo tenga yo de frente con el corazón tranquilo, primero en oración, primero que la palabra tranquilice mi corazón y luego yo puedo tomar la consulta para recibir la respuesta de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no debemos tomar las decisiones cargadas de emoción ni según nuestro propio instinto. Hermanos, usted en todas las películas o al leer las novelas o todo eso, siempre encontrará una frase similar. Guíate conforme tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga. Guíate según tu corazón. Si usted en la vida cristiana hace eso, va a caer en un terrible abismo de problemas. Porque por eso Dios nos está diciendo, Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, no debo guiarme según mi propio corazón, sino debo guiarme según la palabra de Dios. Debo guiarme según la guía de Espíritu Santo. Entonces, hermanos, siempre es mejor así. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, nos guía a través de las aflicciones, nos guía incluso a través de las disciplinas y también nos guía a través de los buenos hermanos de la fe. Entonces, hermanos, nosotros si estamos metidos en una dificultad, en un problema, primero hay que tranquilizar mi corazón. Si estamos metidos en una situación así, primero hay que tranquilizar mi corazón. Y luego, Dios, ¿qué camino quieres que yo tome? Señor, ¿qué camino entonces debo yo tomar? Pero hermanos, ¿por qué es de vital importancia la oración y la palabra antes de tomar la consulta conmigo? ¿Por qué cree que es importante? Al tomar la consulta con los hermanos, yo me puedo dar cuenta, él de verdad oró y él de verdad leyó la palabra. Y me puedo dar cuenta, él nunca oró, nunca la palabra. ¿Por qué? Porque cuando decimos hermanos, hay que hacerlo de esta manera. No, misionero, yo no puedo hacer esto. Yo no lo puedo hacer así. Usted no me entiende, pero yo no lo voy a hacer así. Ah, perdón, hermano. Entonces, siga su barca equivocada. Siga su camino equivocado. Por eso, cuando alguien ha orado y ha leído la palabra, acepta todo el consejo del Señor. Usted nunca va a aceptar una palabra solo de mi boca. Usted lo tiene que ver con la Biblia. Por eso, cuando consultamos con la Biblia, hermanos, entonces sí, yo debo quitar este pensamiento. Sí, yo debo corregir esto. Hermanos, por eso es indispensable la oración y la palabra antes de la consulta. Por eso, hermanos, yo estuve un poco triste en este retiro de verano. Los hermanos casi no consultaron de Carmen, de Villa, casi no. Creo que el retiro es el tiempo perfecto para poder consultar con los pastores que están ahí. Pero no todos. Yo me preguntaba, pero ¿por qué así? Sin embargo, hermanos, espero que para el próximo retiro también. Sí, antes podemos consultar conmigo, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando Dios nos permite los retiros, hay que molestar a los pastores, ¿no? Hay que molestarlos mucho. Pastor, misionero, por favor, así y todo eso. Ninguno se enojará, créanme, ninguno se va a enojar. Por eso, hermanos, les pido que por favor tengamos ese corazón. David era el que siempre estaba consultando con Dios. ¿Y alguna vez Dios se habrá enojado con él? Al contrario, lo puso como ejemplo a los demás reyes. Ojalá ustedes hubieran sido así. Entonces también, hermanos, a Dios no le molestará que en oración siempre le estemos consultando. Personalmente, a mí no me molesta que siempre estemos consultando. De verdad, jamás en la vida me podría molestar
eso. Por eso, hermanos, hay que quitar desde ahí nuestro propio pensamiento. Y cuando haya una dificultad, yo sé, quizá al momento no podemos hablar, pero si me manda el mensaje o así, en la noche, cuando haya más tiempo, le puedo regresar la llamada y todo lo podemos atender. ¿Me explico bien? Pero en ese momento en el que Dios todavía no me da la respuesta, en ese momento en el que yo tengo esta dificultad y Dios todavía no me muestra la respuesta, ¿qué es lo que debo hacer? Esperar, tranquilizando mi corazón. Pero misionero, la situación ya se ve así. Andamos por fe, no por vista. Así, tranquilizando mi corazón. Dios responderá. Solo espere la respuesta de Dios. Saúl no pudo esperar, por eso Samuel locamente has hecho. David esperó, consultó. Dios dijo: mi siervo David es un varón conforme a mi corazón. Así, por eso, hermanos, esa es la mejor manera. Por último, ya vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Solo versículo 3, vamos a leerlo juntos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás que una vendré sobre ti. Entonces, pero yo ya tomé la decisión, creo que equivocada. ¿Qué va a pasar ahora, hermanos? Mire la grande gracia del Señor. Lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiente. Aún nosotros tomamos esta decisión equivocada, hermanos. Ahora, con todo el corazón, otra vez, guardando la palabra, la oración que tranquilice mi corazón. Ahora sí, Señor, ¿cuál es tu camino? Porque aún nosotros tomamos la decisión equivocada y nuestro camino se torció. Pero la grande gracia de Dios es que con el corazón arrepentido, Él puede enderezar este camino otra vez. Esa es la grande gracia de Dios, que ya tomamos el camino equivocado, pero que si de verdad nos arrepentimos con todo el corazón, el Señor nos devuelve. ¿Quién nos demostró esto? Lo buscamos hace rato. Jonás se equivocó, pero dentro del gran pez, él reconoció su error. Y este gran pez lo escupió a la orilla. ¿Y qué le dijo Dios otra vez? Vuelve a Nínive. Le dio la misma instrucción que al principio. ¿Qué quiere decir? Te doy otra oportunidad. Te doy la oportunidad de componer esto y hagámoslo bien. Por eso, hermanos, Dios es el Dios de las oportunidades. Aún ya tomamos el camino torcido, pero con el corazón arrepentido, de verdad, Señor, yo sí me guié por mi pensamiento, perdóname y todo eso. Dios nos puede otra vez reivindicar al camino adecuado. Esa es la grande gracia de Dios. Por eso, hermanos, no es muy tarde para tomar la buena decisión. No es tarde, es el momento adecuado y perfecto, sin importar qué tan torcido esté ya mi camino, sin importar qué ya tan grande sea este problema por mi mala decisión, no es tarde, porque el Señor que nos ha permitido la palabra hoy nos anuncia, hoy es el día para corregir este cambio. Por eso, sí, Señor, yo me equivoqué, perdón, pero ahora sí, ya lo haré bien. El Señor va a componer esta grande situación. De las decisiones equivocadas y cuando Dios ha dado grandes disciplinas, cuando hay arrepentimiento, aún de esas decisiones equivocadas, por ya haber habido el arrepentimiento, Dios siempre sacó una flor de esperanza que le hizo entender a esos personajes: te devuelvo esta oportunidad. ¿Quién fue el ejemplo perfecto de esto? David. Cometió la equivocación de meterse con Betsabé y Dios lo disciplinó tan duro, pero luego él se arrepintió y de ese matrimonio, ¿quién salió? Salomón. Eso no era correcto, este matrimonio. Por eso Dios lo disciplinó tan duro. Pero este David se arrepintió con todo su corazón y Dios le reivindicó en camino dándole a Salomón, demostrando, sí, David se equivocó, pero se arrepintió y Dios le mejoró su camino.
Por eso, hermanos, aún si tomamos la decisión equivocada, pero con el corazón arrepentido, de verdad le pedimos esto a Dios, Él puede sacar todavía su voluntad, guiándonos al buen camino. Por eso, hermanos, no es tarde para tomar hoy la decisión equivocada. Entonces, hermanos, ya para terminar, vamos a orar juntos, por favor, para terminar. Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido este precioso momento para estar aprendiendo juntos de tu palabra tan preciosa. Especialmente hoy aprendiendo el mensaje a Sardis, una cosa pedimos, queremos ser bien guiados por el Espíritu Santo. Amado Dios, estamos en medio de problemas y dificultades y no sabemos qué hacer. Con todo el corazón te suplicamos, muéstranos cuál es el camino, muéstranos qué debemos hacer y con el corazón sincero lo haremos. Amado Dios, ya no queremos tropezar por nuestro propio pensamiento, sino de verdad queremos seguir la luz de tu camino. En Carmen, en Villa, los hermanos de verdad están trabajando tan arduamente. Cuídalos y guárdalos en todo momento. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y nosotros no los vemos, pero queremos enseñar a los hermanos de Carmen nuestro nuevo lugar. Ya se ve muchísimo más grande, se ve muchísimo más... Ay, espera, está torcido. Ya, muchísimo más... por eso ya tenemos más... No, hacia allá. Hacia allá tenemos más cuartos, por eso, gracias a Dios, ya estamos muchísimo mejor. Por eso, hermanos, solo les quiero pedir a los hermanos de Ciudad del Carmen su preciosa oración para que podamos seguir creciendo más en fe. Y también a los hermanos de Villahermosa. Mejor lo hablo con ustedes solos. Sí, nos despedimos. Sí, cuídense mucho, nos vemos. Que estén muy bien todos. Dios le bendiga. Bye.